Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión Digital presenta. Muy buenas noches, queridos hermanos que nos sintonizan a través de Radio Claret Digital. Bienvenidos a La Palabra en tu Casa, este espacio de los jueves donde nos encanta reflexionar junto a ustedes el Evangelio de cada domingo. Y este domingo, para los que están sintonizando así recién, pueden ir ubicando en la comodidad de su casa el Evangelio de Mateo 14 del 22 al 33. Y bueno, iniciamos esta semana con el anuncio de la próxima sede de la Jornada Mundial de la Juventud 2027 en Seúl. Ese anuncio que todos estábamos esperando con mucha alegría y esa misa de envío que nos deja muchos mensajes a la comunidad para reflexionar acerca del papel y el rol de la juventud en nuestra sociedad. Vamos con ese video cortito y ya regresamos. Y al final hay un momento que todos esperan, el anuncio de la próxima etapa del camino. Pero antes de decirles cuál será la sede de la 41ª Jornada Mundial de la Juventud, quisiera hacer una invitación. Doy cita a los jóvenes de todo el mundo para el 2025 en Roma para celebrar juntos el jubileo de los jóvenes. Así que los espero aquí el 25 para celebrar juntos el jubileo de los jóvenes. Y la próxima Jornada Mundial de la Juventud tendrá lugar en Asia. Será en Corea del Sur, en Seúl. Así es, si usted está interesado en peregrinar al otro lado del mundo, ya sabe que desde ya tiene que hacer y empezar a hacer ese esfuercito, ¿no? Porque dicen por ahí 26 horas de vuelo, así que desde ya puede ponerse las pilas para peregrinar hacia Corea del Sur. Pero bien, vamos a lo que nos acontece esta noche. Están conmigo en la sala, en esta sala fabulosa que nos encanta en el estudio de Corazón de María. Nos acompaña Jubicla esta noche, está con nosotros Almaris y Álvaro. Buenas noches, bienvenidos a este programa. Buenas noches, Kerude, ¿cómo estás? Y está también con nosotros, como ven en pantalla, el padre Freddy Ramírez. Gracias, padre, por acompañarnos esta noche también. Sí, tomando de la juventud de esta gente, ¿no? Un poquito de... Para darle un aire así de juventud. Después de un día de mucho trabajo, ¿verdad? Sí, bueno, gracias a Dios. Un día larguito, pero productivo, ¿verdad? Para evangelizar y llegar al pueblo de Dios, que son ustedes. Así es. Y bueno, entramos en este domingo, en el domingo número 19 del tiempo ordinario. Y para aquellos que nos siguen sintonizando en este momento, recordarles Mateo 14, del 22 al 33. Importante también que les voy a mencionar, y para que estén bien pendientes de todas las etapas de la reflexión, vamos a tener una trivia y la persona, vamos a anunciar ahí un poquito más adelante que se va a estar ganando por responder a través de el chat. Así que vamos en este momento a recordar también que este taller para los jóvenes también que nos sintonizan por primera vez, utilizamos un método que hemos llamado pues el método de las 3E, donde escuchamos el texto, escuchamos lo que dicen nuestras Biblias
y tratamos de recomponer ese texto para luego ir una etapa, una segunda E del entender y por último el encarnar. Vamos a profundizar un poquito más de ello a medida que vayamos avanzando durante el programa, pero importante que desde ya usted esté pendiente de la lectura. Y para poder iniciar el programa, pues nos ponemos en la presencia del Espíritu Santo para que llene este lugar, para que llene su hogar y usted pueda comprender ese mensaje que tiene Jesús para nosotros este domingo. Vamos con un canto para invitar al Espíritu Santo y regresamos. Santo, llénanos con el fuego de tu amor. En este momento en que necesitamos tanto de ti, tanto de tu fuerza, el discernimiento, la ciencia, la sabiduría, venimos ante ti, Señor. Venimos ante ti para que tú pongas ese espíritu de amor en el medio de nosotros, en medio de esta humanidad tan lastimada, tan lacerada.
Señor, envía tu Santo Espíritu como lo hiciste en Pentecostés. A los apóstoles, a la Madre. Inúndanos, Señor, con tu Santo Espíritu. Renuévanos y podremos cambiar la tierra. Y estamos de vuelta llenos del Espíritu Santo. Esperamos que usted también haya sentido esa fuerza, ese poder del Espíritu para poder profundizar, esa sabiduría que nos da el Señor para poder entender su mensaje y compartirlo y llevarlo a todas las personas que conozcamos. Para los que nos sintonizan recién, recordamos Mateo 14 del 22 al 33. Mateo 14 del 22 al 33. Damos la bienvenida también a Daniel, que se nos acaba de unir también del grupo de Jubicla, a quien le damos también la bienvenida para participar con nosotros esta noche. Bienvenido. Gracias por aceptar venir a compartir con nosotros. Y bien, de una vez ponemos entonces el Evangelio en pantalla para que podamos ir leyéndolo poco a poco y escuchar y estar atentos a lo que nos dice el texto. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Llegada la noche. Entre tanto, la barca iba ya muy lejos de la costa. Las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame a ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano y lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Así es, y estamos viendo en pantalla en estos momentos las preguntas para esta primera etapa de la escucha, y ellas son: ¿qué elementos y personajes encontramos en el texto que acabamos de escuchar? Y también nos interesa profundizar un poquito acerca de cómo habla Jesús a diferencia de los discípulos, según lo que cada una de las Biblias que tengan en sus diferentes versiones puedan explicar, ¿no?, ese sentir de la forma en que hablan los discípulos y Jesús. Para los que están en casa, pueden también compartir a través del chat aquellos versículos que llaman su atención y que también les gustaría que pudiéramos compartir aquí en el estudio. Mientras tanto, regresamos acá y me gustaría preguntarles en esta etapa, ya vimos las preguntas, y pueden ustedes ir identificando de quiénes estamos hablando en este texto, quiénes están apareciendo en este momento y de qué forma se están expresando, porque ahí hay un diálogo entre los personajes que nos gustaría ver en este momento. Sí. Creo que un personaje muy importante es Pedro, porque cuando yo leía, Pedro siempre fue un muy buen amigo de Dios, pero dudó de él, y es lo que a veces también puede que nos pase a nosotros, que considero que aunque sabemos que amamos a Dios y lo poderoso y milagroso que es Él, en el camino hacemos como Pedro y dudamos. ¿En qué partes o en qué versículos ves que Pedro expresa lo que me estás diciendo?
¿Podría mencionar alguno de ellos y si ustedes también quieren compartir alguno de los versículos donde ven que están hablando los discípulos o que también está comentando Jesús? Bueno, es específicamente de esta lectura en el versículo 30, donde dice: pero al ver la violencia del viento tuvo miedo y como empezaba a hundirse, gritó: Señor, sálvame. Es como cuando ya estamos desesperados y es como que bueno, ya. Esos elementos vamos a verlo ahorita en la etapa del entender. Daniel, Álvaro, ¿hay algún versículo en que ustedes hayan notado esa conversación, ese diálogo del que estamos tratando de dar a entender en esta etapa de la escucha, que mencionen sus textos? Sí, podría yo decir que estaría siendo como podría decir por el versículo 31, donde dice: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? ¿Qué nos quiere decir el Señor con eso? No solo es acerca de las dudas que siempre tenemos todos los días, pero también de las dudas personales al leer la Biblia. La Biblia tiene un montón de cosas que nos gustaría entender y a veces dudamos de su existencia o no las entendemos bien. Entonces eso abarca un montón, no solo con él, pero también con toda su historia y con todo lo que requiere la Biblia de entender, porque a veces nos encontramos varados en cómo leerla, entenderla y cómo vivirla. Daniel, ¿tienes algún versículo que te haya llamado la atención o que puedas identificar como aquellos elementos que te gustaría profundizar un poquito más adelante? Sí, en el versículo 24. Pon el micrófono acá, sí, sin problema. Eso. Sí, en el versículo 24, la barca que se hallaba ya muchos estadios distante de la tierra era zarandeada por las olas. Zarandeo es un jamaqueo, o sea, cuando la vía te pone en una situación difícil, es un zarandeo. Y así mismo que somos nosotros, esa misma barca, y cuando las cosas se ponen difíciles, cuando la situación se pone turbia, perdemos, nos volvemos un poquito frágiles o comienza ese sentimiento de terror. Y creo que es una buena reflexión de que Jesús siempre está ahí y tenemos que tener fe en Él. Entonces hemos escuchado, en tu caso, pues algo con una barca, hemos escuchado una instrucción, un diálogo que hay entre Jesús y sus discípulos, vemos el personaje de Pedro, hemos escuchado también la forma en la que se expresan. ¿Han escuchado ustedes a un Jesús así a regañadientas o cómo han escuchado o ven ustedes en sus textos que es ese responder de Jesús? En algunos casos dice se acerca, camina sobre el agua, en otros habla de anímense, soy yo. ¿Qué otras cositas hemos podido escuchar acerca de la expresión de Jesús en esta primera etapa? Siento que es un Jesús no calmado, sino siento mucho la misericordia de Jesús cuando les dice como que en el momento en que Pedro duda, él le dice: Pedro, pero ¿por qué dudas, hombre de poca fe? Como que, pero otra vez tú, chicos, vengan que te ayudo, ¿sí me explico? Entonces, eso pasa mucho en la vida, es tal cual un padre que ama a su hijo, que te dice, te dije que te ibas a caer, pero ven para limpiarte las rodillas. Entonces, allí vemos, vuelvo y repito, la misericordia de Dios con nosotros, Él como es un padre protector, es un padre que nos dice, te lo dije, pero también nos dice, ven que te quiero abrazar. Y bueno, no sé, yo lo siento de ese modo, ¿no? Muy caluroso. Veamos nuevamente en el texto cuando dice, enseguida mandó a los discípulos a embarcarse y pasar antes que él a la otra orilla mientras él despedía a la multitud. ¿Sí? Y en el texto que compartíamos en pantalla, y es el que vamos a estar escuchando del leccionario el día domingo, habla acerca de que venía de estar con la multitud en la multiplicación de los panes. Y ustedes pueden ubicarlo también en los versículos anteriores a lo que estamos leyendo, que habla específicamente de eso, de darle de comer a más de 5,000 hombres, niños y mujeres, ¿no? Entonces venía y enseguida mandó a sus discípulos a que fueran a la barca, ¿no? Y me gustaría que escucháramos nuevamente ese que dice, subió él solo al monte
a orar. Ya habíamos escuchado esto en un domingo anterior, ¿verdad? Y vuelve y se nos hace esa reflexión de subir solos al monte a orar. Ese elemento también me gustaría que pudiéramos profundizarlo un poco en la siguiente etapa. Algo más que les gustaría conocer acerca o que les haya llamado la atención de esta lectura para este domingo. Ayer les causaba curiosidad a las personas el hecho de que dijera es un fantasma. Como que eso de repente puede que asuste, ¿no? Y podamos verlo un poquito más adelante. Y también, pues ese reconocimiento al final de los discípulos. ¿Qué dicen sus textos, el último versículo, cuando ellos sienten esa barca en calma? Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Ahí estamos escuchando una buena noticia, ¿no? Que vale la pena que tengamos presente y recordemos también durante la semana, ese reconocer de esas palabras. Vamos a ir a la etapa del entender para que podamos ir profundizando un poquito más, y me gustaría que pudiéramos compartir en pantalla las preguntas para esta etapa. Recuerde que usted puede escribir en el chat aquellos versículos o aquellas cosas que nos pueden ayudar también a nosotros aquí en el estudio a comprender un poquito más ese mensaje, ese texto. Y las preguntas serían si me son familiares esas emociones que estaban sintiendo los discípulos y que hemos escuchado en el texto, y por qué la duda, y si también podemos reconocer nosotros la cercanía de Dios en la calma, en el viento suave, en ese orar y subir al monte. Sí, y bueno, la verdad es que los invitamos a ustedes esta semana porque este sábado se va a celebrar el Día Internacional de la Juventud. Y como festejo de ese día, la Organización de las Naciones Unidas la celebra porque es importante para nosotros escuchar su voz, escuchar sus aportes, ver aquellas cosas que pues tienen alguna dificultad para los jóvenes y que eso pueda llevarnos a realizar acciones mejores para, obviamente, pues mejorar nuestra calidad de vida y para que podamos ver hacia el futuro a lo que nos estamos enfrentando. Padre, lo he notado un poquito calladito, así que le voy a hacer una preguntita para que nos ayude también a reflexionar. Vemos elementos que habíamos notado en la escucha, la barca, el monte. ¿Qué quiere decirnos el texto mostrándonos estos elementos en este evangelio este domingo? ¿Qué quiere decirnos? Bueno, las vías de interpretación pueden ser varias, ¿no? De hecho, lo estábamos comentando ahorita antes de la transmisión, y bueno, la barca de Pedro suele representar la iglesia, ¿no? Que navega en el mundo en medio de muchas dificultades y tempestades. Y lo podemos comprobar, ¿verdad? Con tantas situaciones históricas de persecución, martirio, que han afectado la vida de la comunidad, pero la iglesia sigue navegando. Ahí está el Señor, no es un fantasma, es el resucitado. Y la afirmación con que corona el texto es una afirmación pascual. Verdaderamente este es el Hijo de Dios, ¿verdad? Es la misma confesión del centurión romano al pie de la cruz, y la confesión de Pedro también más adelante. Entonces, creo que esto es esperanzador en el sentido de que sabemos quién tiene el control de los elementos de la naturaleza, quién tiene el control sobre nuestras vidas y nuestra realidad, es Jesús. Bueno, ahí por un lado, pero también podríamos ver, aparte de la vida de la iglesia, nuestra vida personal. ¿Cuántas veces nos hemos afectado por problemas familiares, laborales, emocionales? Siempre Jesús es aquel que comunica misericordia y se acerca a nosotros. Y sobre todo en esos momentos de dificultad nos tiende la mano, nos levanta, nos dice no temas, y nos pone a caminar de nuevo, ¿verdad? Incluso sobre las mismas dificultades, no las quita, sino nos pone a caminar sobre ellas. Yo creo que por ahí vamos encontrando la firmeza de nuestra fe. Jesús es aquel que nos comunica con el Padre y quien nos hace entrar en armonía en nuestra propia vida. Quisiera destacar también el tema de la oración, ¿no? Con que inicia el episodio de este domingo. Jesús es un hombre orante.
podría decir, pero si es el Hijo de Dios se puede ahorrar de hablar con su Padre, ¿no? No necesita de la oración, ya que están en comunión, pero no, miren que Él, como ser humano, ¿verdad? Necesita ese diálogo, ese encuentro, esa unión con el Padre. Ese espacio, y se los da, y pasa noches en oración, noches enteras, y lo hará en su vida pública, pero también en la pasión, lo vamos a encontrar orando al Padre. Pues la montaña siempre es lugar de encuentro con Dios. Ya recuerdan el domingo pasado con la transfiguración. En fin, yo creo que ahí nos da también pistas de cómo enfrentar los problemas. Podríamos abandonarnos y ahogarnos en el mar de los problemas, o acudir a Jesús, quien puede levantarnos con su oración. Yo creo que todos hemos experimentado crisis así, ¿verdad? Por ejemplo, la pandemia parecía una marejada terrible en nuestra vida, ¿no? Sí. Y el futuro, me pregunto a ustedes, muchachos, ¿no? Uno ya tiene un futuro hecho, digamos, ya estamos casi del otro lado de los 50 años, ¿verdad? Pero quizás para ustedes era la gran pregunta, ¿y qué va a pasar con nosotros, verdad? Daba miedo hacerse esa pregunta. Sí. Sin embargo, bueno, han pasado el tiempo y vamos reacomodando la vida. Y es ahí donde encontramos el sentido de la vida en Jesús. Y yo supongo que por eso están acá, porque en Jesús han encontrado una respuesta profunda para vivir. Así es, y parte de eso era también lo que conversábamos ayer en el taller, y si es posible ver pues eso que utilizábamos como instrumento para poder ver un poquito más esa diferencia entre un estar sin Jesús con un estar con Jesús, y lo podemos poner en pantalla para ver que es para nosotros interesante descubrir estas etapas que estamos realizando en este momento, el escuchar, el entender y el encarnar, y cuestionarnos, y por eso sale la pregunta de observar la diferencia entre estar en la barca con Jesús y estar sin Él. Y pueden ver ustedes también en su texto nuevamente cómo se sentían los discípulos estando sin Jesús en la barca. Escuchábamos a un Jesús que estaba orando, pero que había enviado a sus discípulos a la barca y estaban a distancia. Entonces, decía el texto, estaba la barca sacudida por las olas y ellos temblaban de miedo. O sea, son cuestiones que nos suceden también a nosotros. Nos sacude el día a día, tenemos miedo, los jóvenes tienen miedo de afrontar cosas que no conocen. Son buenos soldados, eso sí, buenos soldados, pero necesitan la guía de Jesús en la barca para sus vidas. ¿Qué diferencia había al final cuando sube Pedro con Jesús a la barca? Y podemos repetirlo del mismo texto. ¿Qué creen ustedes la diferencia entre aquel entonces y el ahora de estar con Jesús en la barca, y cuando no estamos cerca, con esa cercanía con Jesús y con nuestro Padre? ¿Qué pueden opinar ustedes acerca del respecto? ¿Por qué la duda de repente de si me subo a la barca o no me subo? O si debo hacer esto, debo hacer lo otro. ¿Será que nos falta de esa invocación al Espíritu para que nos ayude y nos guíe día a día? ¿Qué creen ustedes? Bueno, yo diría que pues el miedo de subir a la barca podría ser representado por todos los problemas que queremos afrontar. Y no solo eso, también las oportunidades que se nos abren en la vida. Por ejemplo, imaginar tener un trabajo y tener que ir siempre por esta vía, por este tráfico, es un nuevo reto. Y creo que me gustaría poner énfasis en el agua. ¿Por qué el agua de todos los elementos? El agua es un elemento el cual, pues como está el dicho, no ahogarse en un vaso de agua, y está la marea. El agua puede ser calmada y a veces puede ser fuerte. Son los problemas que tenemos. Entonces la barca y especialmente Jesús están sobre esos problemas, nos mantienen en un estado para evitar la desesperación. Así que cuando Pedro duda, es como que quitemos a Dios de nuestra vida, que dejemos que nos ahoguemos no en un vaso, pero en un mar de problemas. Entonces, pues diría que pues con la iglesia y con Jesús es esa manera de cómo seguir día a día, seguir en el trabajo, evitar una deuda, o por lo menos cuando ocurra algo fuerte, como cuando un familiar se nos enferme. Es como mantenernos sabios y poder afrontar la situación, porque la barca de la vida seguirá yendo, y pues sería pues una recomendación pues sería ir con Jesús y pues con la iglesia para pues llegar al final y volver a tierra firme. ¿Qué crees tú, Daniel? ¿Qué te parece esto de subir a la barca y estar con Jesús, o
o sencillamente pues como joven mejor lo dejo para un poquito más avanzado la edad y mejor Cuando más adelante? me jubile voy a servir a la iglesia. ¿Qué piensas tú? Bueno, como mencionó mi compañero, nosotros siempre, o sea, el que vive con Jesús siempre va a estar en esa barca. Y ser parte de ser cristiano es estar en la barca con Jesús. Vivir esas turbulencias, esos afrontamientos. Todos tenemos algunos, de diferentes magnitudes, pero todos tenemos. Y la realidad es que yo prefiero estar en la barca con Jesús que no estar en la barca ni siquiera. Y quedarme, como mucha gente, adormecido. Prefiero estar en la barca y vivirla que no estar en la barca. Y poder estar con Jesús, acompañado. La mayoría de las respuestas que damos tratamos como de acertarlos a las cosas positivas, pero también es importante que como juventud se pueda reconocer aquellas cosas que hacen que los jóvenes duden, ¿no? Y sobre eso me gustaría que también pudiéramos profundizar en el reconocer, ¿no?, aquellas cosas que no nos permiten acercarnos a Jesús, a reconocer su mensaje, a escuchar, a tener esa duda que tuvo Pedro también. Esa expresión que Jesús le dice, hombre de poca fe. ¿Por qué de poca fe si algunos, por ejemplo, tienen mucho tiempo de estar desde que salieron de confirmación y están en los grupos juveniles y por ese ir y venir? Yo podría decir en eso algo que escuché hace muchos años, que decía que el camino de seguir a Jesús no es fácil, porque creo que como jóvenes es no dejar de hacer, sino comprometerte a llevar una vida con Jesús, y ese compromiso implica también, sí, dejar atrás muchas cosas que quizás ante la vida puedan sentirse como que están bien, están cool, pero simplemente lo dejas de hacer, no porque sea una obligación, sino porque ya en algún punto no lo quieres hacer y ya. Entonces yo considero que seguir a Jesús no es un camino fácil, pero indudablemente, al menos en mi caso, no seguirlo no es una opción. O sea, es una decisión que tú tomas al momento de confirmarte, sí, porque por lo menos cuando nos bautizan muy pequeños, no tenemos como ese poder de decisión quizás, al igual que cuando hacemos la comunión, seguimos siendo como pequeños. Pero cuando tú confirmas, realmente le estás diciendo a Jesús, tú quieres, tú lo estás aceptando. Y luego seguir ese camino, te das cuenta de que la vida es muy bonita junto a Él, que tener la guía de Él, de sentir esa luz, de sentir esa calma, de estar en tu casa y sentir en algún punto como que sí, la vida te lleva, el mar, las olas del mar te jamaquean de un lado para otro, pero estás ahí con Él. La vida te jamaquea, pero ahí sientes en algún punto una fuerza que es inexplicable. Y vuelvo y repito, el camino con Jesús es difícil, pero es imposible no seguirlo. O al menos para uno que cree, ¿no? Y yo como joven siempre trato de hablar de esto, porque muchas veces creo, bueno, no sé, seguramente a mis compañeros les pase, de que, ay, pero tú vas a la iglesia, pero también vas a bailar. Sí, me gusta bailar. Jesús nunca me dice, Jesús nunca me dice que no baile, pero yo conozco hasta dónde debo llevar hoy, y no lo hago porque sea una obligación, sino porque yo lo quiero hacer. Y el seguir a Dios no es una obligación, sino yo vengo a una misa porque me da tranquilidad, porque me siento, sí, me da paz. Y no hay una sensación más reconfortante que ante toda una semana de estrés, de trabajo, de tantas cosas, tú sientas paz en algún lugar. Y bueno, no sé, eso creo yo que sería. Ese momento de sentir la calma y sentir la paz, ¿es mejor compartirla a tiempo, a solas con Dios? ¿O es mejor quedarme en el TikTok 2, 3 horas, 4 horas? Mucho tiempo. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? Es difícil. Porque la realidad, y lo escuchábamos también en el Via Crucis de la JMJ, se les había
ellos hablaban en una de las estaciones de que se les había inculcado, enseñado a guardar silencio, durante pandemia, a permanecer frente a un computador, frente a una pantalla, y ese será el momento de calma y de oración para los jóvenes hoy en día. ¿Qué creen ustedes? Por acá. Bueno, yo diría que pues como había dicho mi compañera, tenemos más el poder de nuestra decisión y creo que me gustaría enfocar ese tema. Cuando nosotros crecemos como jóvenes o adolescentes, nosotros ya tenemos como que sentimos esas ganas de vivir la vida, sentimos que podemos conducir, sentimos que podemos tener un salario, sentimos que podemos hacer todo lo que queramos y se nos va olvidando como la parte importante que es estar con nuestro Señor. ¿Por qué? Porque, bueno, en esta vida hay un montón de cosas que nos pueden distraer. No sé, está la tecnología, está el hobby, están los amigos y pues es bueno, pero llega un momento en la vida en el que las aguas se vuelven demasiado fuertes y eso pues es demasiado fuerte para las cosas que son momentarias, las cosas terrenales, y por eso es bueno mantenernos con el Señor, porque no importa que tanto se mueva la marea, no importa que tanto nos golpee, el Señor está arriba de eso. Por eso Él camina sobre esas aguas, Él camina sobre esos problemas. Por eso se lo dice a Pedro: hombre de poca fe, ¿por qué dudas de mí? Porque al momento en el que dudamos es como tratar de como quitar esa cura que tenemos contra la enfermedad que es el problema del día a día, algo que pensamos que es imposible y pues para Él imposible nada es. Me encantan estas reflexiones, padre. Yo quisiera agregar, digamos, que quizás se le puede echar en cara a la juventud esto de las redes sociales, TikTok, pero también de nuestro lado, como que tampoco ha habido como una enseñanza, una pedagogía de cómo pasar esos espacios con Jesús. O sea, uno no puede decir, es que no sabe nadar, es que primero, ¿quién le enseñó a nadar? Ese es el punto. Y quizás en la catequesis nos ha faltado mucho esto, ¿no? Estar a solas con Jesús en oración o tener un método como la lección divina para profundizar en ese diálogo con Él. Creo que es un trabajo muy grande que debemos hacer a nivel de iglesia, a nivel de pastoral juvenil, por supuesto, ¿no? Pero así a nivel general falta como meternos en esa dinámica del misterio, porque no es fácil. Eso que hace Jesús de irse de noche a orar a solas con su Padre no es algo que nosotros vivamos tampoco tan intensamente. Sacamos una hora de oración y hacemos ya mucho, ¿no? Nos cuesta pasar una hora ante el sagrario en la capilla del Santísimo. Y entonces aquí creo que debemos hacer un esfuerzo, tanto como parroquia, como comunidad juvenil, para aprender esos espacios de encuentro con Jesús. Bien, para luego... ¿Ah? Sí, adelante, padre. No, dilo. No, ahorita me están diciendo, tenemos unos mensajes, vamos a terminar la idea para poder leerlos en pantalla. Sí, realmente importante el esfuerzo. Ese esfuerzo no es únicamente pues de nuestras parroquias y del sacerdote, es un esfuerzo conjunto de todos, de aportar ese granito de arena también para que veamos buenos frutos, esos frutos que conversábamos hace varios domingos, esa cosecha abundante, depende también de nosotros y de lo que podamos aportar en la iglesia. Daniel, si nos puedes ayudar con los mensajes que están en pantalla. Sí. Gloria Delgado. Buenas noches. El versículo que me llama la atención es: Señor, sálvame. Gracias, Gloria. Buenas noches. Maitza Trejos. Que Jesús les manifestaba seguridad a los discípulos. Gloria Delgado. Vemos algunos elementos como otra orilla, montaña, anochecer, costa, caminar sobre el lago, fantasma. Así es. Me es muy familiar el momento que Jesús extendió la mano y sostuvo a Pedro. Y me parezco a él, cuando no tenemos la fe suficiente y nos llega el temor, la angustia. Así es. Gloria Delgado, de nuevo. Encontramos la paz en nuestro corazón cuando depositamos a Jesús nuestras dificultades. Así es. Marielis Ramírez.
Hola, buenas noches. Saludos, Padre Freddy, y a todos allí bendiciones. Saludos a la mamá. Es mi mamá. Saludos ¿De a la verdad? mamá. ¡Qué linda! Itzta Anayansi Barraza. Jesús, sálvame. Esa expresión también es mía en aflicciones y usualmente me imagino extendiéndole mi mano para que Él la tome. Me diga lo que estimé conveniente y me levante acompañándome. Así es, Jesús, sálvame. Gracias, Ista. Denise del Carmen. A la Cordi. La Cordi. Qué lindo ver a esos jóvenes que creen en caridad. Así es. A la Cordi. Lucy Villalobos. Ay, qué Saludos linda. desde Costa Rica. Saludos. Saludos, Luz. Y con eso completamos los mensajes de este momento. Si usted, vamos a entrar a la parte del encarnar, y en esta parte nos gustaría que nos compartiera también en el chat aquella respuesta que le invita el texto a compartir con sus hermanos, con Dios primordialmente, esas preguntas que son de rigor para esta etapa, el qué me está diciendo Dios en el texto y cómo le respondo, a través de una oración, a través de algo sencillo que salga a nuestro corazón y que exprese nuestro agradecimiento a Dios por su amor y por su misericordia. Y como comentamos al principio, esta noche pues traje un premiecito para los que nos están sintonizando y vamos a poner la trivia en pantalla. La trivia va a ser la siguiente: la primera persona en responder en el chat las dos celebraciones que vamos a estar festejando el próximo martes 22 de agosto en nuestra parroquia, se van a llevar una inscripción doble para la carrera Caminata. Así que pendientes, está en la pantalla mencionar. La primera persona que mencione las dos festividades para el martes 22 de agosto en nuestra parroquia se van a llevar una inscripción doble. Porque venir solo es aburrido, entonces vengamos de dos en dos como nos ha dicho Jesús, ¿sí? Bueno, estamos en la etapa de el encarnar. Y en esta etapa, como veíamos en la pantalla, las dos preguntas que nos interesa es ya más bien con nosotros. Es una respuesta propia, individual, concentrada en nuestra vida. Y sobre esto también quiero traer a colación ese discurso del Papa Francisco en donde nos invita a todos, jóvenes y todos los que sintonizaron esa JMJ a través también del canal de Radio Claret, el que fuésemos no administradores de miedos, sino emprendedores de sueños. Y sobre eso me gustaría saber también de ustedes, además de Jubicla, qué otras cosas, de venir a los encuentros, ¿no? ¿Qué otras cosas han estado realizando? Tenemos por allí unas imágenes de una última actividad que estuvieron realizando los jóvenes, un encuentro misionero en la Fundación Hogar Nueva Vida. Si nos pueden compartir ahí las imágenes, Almaris, estabas por allá compartiendo con los adultos mayores. Cuéntanos un poquito de esa experiencia para conocer un poquito más, y también nos gustaría saber pues cuánto tiempo tienes en el grupo y a qué te dedicas también para conocerte. Bueno, yo nunca había estado o sea, siempre en la iglesia trataba de ir como a hacer actividades con niños, porque siempre me sentía muy llamada con los niños, siempre me gustan los niños. Yo daba catecismo, de hecho hasta hace algunos años, y era una experiencia muy bonita. Y por primera vez fui a compartir con abuelitos y creo que fue un choque con una realidad que, aunque es esas cosas que uno sabe que existen, pero hasta que no estás allí, no caes en la realidad de que sí, hay muchos abuelitos allí, hay muchas personas que ellos puede que no necesitan como atención, porque hay personas que le dan atención, los tratan muy bien, los alimentan muy bien, todo, pero necesitan a alguien que los saque como esa cotidianidad que quizás ellos hacen, porque ellos por lo menos en las mañanas desayunan, hacen su bingo, después almuerzan, o sea, ellos tienen sus actividades, pero quizás siempre necesitan como ver una cara distinta que los saquen de esa cotidianidad que forman en su rutina. Y la verdad fue muy bonito, todos nos trataron muy bien,
jugamos bingo con un grupo de señoras, el grupo de señoras donde yo estaba no ganó, entonces bueno, me decía no me voy a ganar el carro ya, y yo, ay no nos vamos a ganar el carro, ¿cómo me va a dar el bote, señora? No me va a dar el bote. Y o sea, realmente fue una experiencia muy bonita que si tienen la oportunidad de vivir, de verdad los invito. Vuelvo y repito, estas son personas, mira, ellas son, ese grupo abuelito, eso era bellísimo, Gloria, Elsa, me acuerdo de ellas. O sea, de verdad si tienen la oportunidad de vivir algún tipo de experiencia de esta, la recomiendo totalmente, porque como les digo, es un momento en el que tú te das cuenta que esas personas lo que necesitan es eso, que tú estés allí, hablar, qué importante es el hablar y el poder hacer reír a esas personas que lo necesitan, que están entre ellos, y ver otra cara es como que, ay, muchas gracias por atender, por venir acá, acompañarnos, o sea, qué importante es la compañía, solamente la compañía, es como que, la verdad, fue de verdad, realmente fue muy bonito. Y respecto a Jubicla, yo no llegué hace mucho a Jubicla, yo llegué hace aproximadamente un año. Yo no soy de acá, soy de Venezuela y llegué hace un año también a Panamá. En Venezuela veía grupos y cuando llegué acá tenía un mes que no venía a la iglesia. Vuelvo y repito, la iglesia me genera mucha paz, mucha tranquilidad. Quise venir para ver misa y de una vez le pregunté a alguien, sinceramente no sé a quién le pregunté. Solo le dije así como que hay algún grupo donde yo pueda ingresar, tengo 22 años. Ella me dijo, no sé, pero déjame decirle al Padre Julio. Y el Padre Julio me dijo, y bueno, entré a Jubicla y hasta pescador de jóvenes. Hasta el día de hoy estoy acá. Y la verdad ha sido una muy buena decisión que he tomado. Actualmente tengo mis amigos de Jubicla. No solamente crecemos en espiritualidad, sino crecemos como amigos y como familia. Realmente somos la familia de Jubicla y todos, se gradúa uno, ay, qué felicidad, se graduó el otro, consiguió un trabajo el otro. Es una felicidad entre todos y realmente es un grupo muy bonito, que los invito también a participar si tienen hijos, vengan a Jubicla. Aviso no pago. Por acá, sí. Álvaro y Daniel, cuéntenos. Bueno, sí, yo también he tenido experiencias así parecidas, pues, por ejemplo, pues yo también he ido a esos lugares. No solo es prestarles atención, pero también tener como esa noción de la realidad. Volviendo al tema de cómo hay un montón de aguas que nos profundizan, se nos olvida como esas cosas que ocurren en la realidad. O sea, hay gente que requiere pues de nuestra compañía, hay gente que pues ya ha pasado su tiempo y pues se nos olvida de que tarde o temprano nosotros vamos a llegar a esa edad. O sea, ahorita nos vemos como jóvenes, ahora ya tenemos tiempo, pero llegará un punto en el que no solo yo, pero se pone en una retrospectiva de que cómo quisiera que me tratasen, no quisiera que me dejaran en un lugar en el cual solo estaría solo con un servicio. Claro que hay gente que pues le lleva comida, le da servicio, pero uno siempre busca, somos seres sociales por naturaleza y pues poder dar inclusive eso, porque también uno nunca sabe qué tanto tiempo va a estar en esta tierra y pues esa gente pues ha tenido el tiempo y ella aún así quiere gente y pues es muy bueno tener ese pensamiento, como dice en la iglesia, hay que ayudar al prójimo, hay que amar al prójimo, no importa qué tanto sea la edad, la raza, la etnia, es siempre aportar esa mano y pues genera paz y pues eso es lo que busca la iglesia y esa barca, para mantenernos, para que no se nos ahoguen. Y en el caso de Daniel, yo recuerdo haber conocido a Daniel cuando estábamos en los preparativos para la JMJ Panamá 2019 y veíamos y compartíamos una foto tuya, me imagino que en alguna misión con el Padre Julio. Cuéntanos un poquito de tu experiencia en el grupo y todo lo demás, para conocerte un poquito mejor también. Sí, la misión fue en Quebrada Félix, en el Dayem, este año en Semana Santa. Fue la primera misión que hice con la iglesia, muy bonita. Y a predicar allá, y a preparar el campo un poco para que la iglesia entrase y penetrase un poco más, porque es una provincia un poco olvidada en la parte del pastoral, pero fue una muy bonita experiencia, un estilo de vida muy diferente. Son personas, sí, se sabe desde acá que son personas con recursos limitados, pero una cosa es pensarlo y saberlo y leerlo, y una cosa es vivirlo. Y también es muy diferente ver los migrantes que caminan por el Dayén, que pasaban por las calles, por la autopista. Es muy diferente verlo en tu celular que verlos caminar realmente con niños y su vestimenta y se ven que estaban cansados. Entonces ve eso,
como digo, vivirlo no es lo mismo que leerlo, jamás. Yo tengo aproximadamente, sí, en el 2019 ayudé a Jubicla para la JMJ, participé, pero estuve más comprometido en los últimos 2 años. Después de la pandemia me comprometí más. Y sobre mis actividades diarias para ayudar, la realidad es que lastimosamente no pude acompañar al grupo ese día a visitar a los señores mayores. Pero en mi día a día, en los últimos años, con un poco más de conciencia, trato de que las personas en mi propio trabajo, alrededor mío, mi propia familia, tratar de ser una persona más cristiana en el concepto de escuchar, ser empático, o sea, tratar de humanizar a mí mismo y de decir, ok, me enojo, sí, como todo ser humano, pero siempre trato de decir, no, ese no creo que es la forma correcta de hacer las cosas, y trato de bajar mis propias revoluciones y empatizar con el otro y buscar entonces la forma correcta como Cristo nos pide que hagamos las cosas, con amor, con paciencia, con disciplina. Eso no significa que vamos a estar haciendo lo que nos dé la gana, pero sí es una forma diferente de hacer las cosas, del día a día, aunque sea. Los jóvenes que usted está escuchando sirven en la Eucaristía de los domingos a las 6 de la tarde, así que si usted quiere venir a saludarlos, a conocerlos un poco más, a invitarlos y compartir con usted, ya sabe, sirven aquí los domingos, usted ve por allí a los chicos sirviendo. En este espacio del Encarnar también, tenemos unos mensajitos, vamos a leerlos aquí rápidamente. A ver, Daniel, sí, adelante. Clara Grimaldos. Buenas noches, desde Colombia. Excelente el programa, lleno de aportes importantes para nuestro seguimiento de fe misericordiosa. Así es. Carla Pinilla. ¡Ay, aquí está la ganadora! A ver. Inmaculado Corazón de María y centenario de los claretianos en Panamá. Así es. Felicidades, Carla. Puedes escribir al chat de Radio Claret para ponernos en contacto contigo y poder entregarte pues tu premio de inscripción para la carrera. ¿Algo más por aquí? Maitza López Castillo. Maitza López Castillo, excelente charla, bendiciones. Gracias. María del Rosario. Qué hermoso testimonio de servicio, amor y misericordia de estos jóvenes. Que sigan siendo instrumentos de inspiración para todos. Dios los bendiga. Así es. Y bueno, en esta etapa de Encarnar también es importante que nosotros, como decíamos al principio de la etapa, hacer esas 2 preguntas de rigor. Ustedes como jóvenes, ¿qué les está invitando el texto de este domingo? Y si pues alguno tiene alguna respuesta que le gustaría dar en forma de una oración por lo que estamos por vivir durante esta semana. Spider-Man. Bueno, sí, yo diría de lo que me mueve a esto es pues cómo pude vivir la pandemia, cómo pues la sobreviví y cómo pues tengo una oportunidad después de que pues pasaron unos 2 años ahí, se me cambió la retrospectiva y diría, hey, quisiera volver al Señor, quisiera volver a salir, quisiera como uno dice, nunca uno sabe cuánto ama algo cuando lo pierde. Entonces, y ahora que pues viví eso, me volvió a traer aquí y pues definitivamente me ha ayudado mentalmente, me ha ayudado con mis sueños, mis aspiraciones y pues diría que cualquiera que se siente perdido, pues que lo intente también. Yo pues andaba perdido en esos tiempos y pues ahora estoy aquí, ahora estoy tratando de pues dar un paso a paso. Todos podemos dar un paso y eso sería como... Y nos alegra que estés con nosotros esta noche y compartiendo con el grupo, con la comunidad de Jubicla. ¿Qué más tenemos por acá? ¿Qué le respondemos al Señor? Bueno, hay que invitar a Jesús a nuestra barca para que nos acompañe. Y bueno, van a ser turbulencias, pero vas a tener a Jesús por lo menos. Y creemos que hace bastante. acompañado. Y va a ser bastante. Se están a calmar los vientos algunos días, otros días van a seguir van a estar esos vientos ahí, pero vas a estar bien acompañado. No te vas a ahogar, eso jamás. Y un poquito de momento a solas de oración también ayudaría a calmar esas aguas de repente, ¿verdad? La oración siempre ayuda, siempre. En las mañanas, si uno puede sacar el tiempo, aunque sea, pero sí es importante que uno, aunque sea en el día, trate de sacar ese momento con Jesús y orar
y reflexionar sobre lo que estás haciendo, porque todos los días siempre hay algo. Algo de esa experiencia vivió también Elías, y vamos a escuchar esa lectura también el domingo, en la primera lectura, esa experiencia de dónde encontró Elías a Dios, ¿no? En esa brisa suave, ¿no? Por acá, Almaris. Yo creo que es importante, más que pedirle a Dios que nos acompañe, agradecerle, porque Él nunca nos abandona. O sea, realmente Dios no es que llegó a la barca, no, Él siempre ha estado aquí. Y agradecerle que a pesar de que dudamos, Él sigue siendo ese Padre bondadoso que nos dice, bueno, ven, lo vuelvo a intentar contigo. Yo estoy acá. Agradecerle de que seguimos teniendo una barca que a pesar de los problemas sigue en el mar. Y también agradecerle hasta por el mar de los problemas que nos enseña tanto. Porque al final de cuentas, cada jamaqueo nos enseña algo, a ser mejores personas, mejores profesionales, mejores hijos, mejores padres, mejores servidores de este reino. Padre, si nos adelanta un poquito de ese mensaje que vamos a recibir este domingo también. Esta buena nueva. Ya yo lo adelanté. Homilía en tu casa. Fíjate que ahora que estábamos conversando de la tempestad en el lago, pues vivir eso de la tempestad en el mar, yo lo he vivido en Cunayala cuando estuve de misionero por allá, y eso es, realmente eres nada en el oleaje del mar, eres nada, estás a merced del poder de los elementos, del agua. Y claro, ahí se despierta un instinto básico en uno, y es invocar a Dios, ¿verdad? Como gente de fe uno dice, Señor, ayúdanos, que lleguemos a buen destino, que la máquina no se dañe, que el motor funcione. Y realmente es tremendo, ¿no? Porque cuánta gente también se ha embarcado para buscar mejores destinos digamos, en Europa, y se han hundido y han naufragado. Y es triste, ¿no? La realidad de estas personas, y de fondo también hay una experiencia de fe, de un deseo de vivir dignamente, de llegar a la meta, de trabajar al fin y al cabo. Bueno, no sé por qué me ha salido esto de la cabeza, pero lo evoco, y en este sentido creo que todos nosotros debemos estar conscientes de que Jesús está en medio de la tempestad, y que aunque parezca que sea un fantasma, su presencia es más bien una presencia que reconforta, que anima, que nos levanta y que nos invita a caminar, no nos abandona. Y cada uno de nosotros podrá tener situaciones vitales donde nos hemos visto confrontados con la muerte, así como el temor a morir, ¿verdad?, ahogados, pero Dios tiende su mano y ha sido condescendiente y misericordioso con cada uno de nosotros. Lo ha sido con la iglesia, lo ha sido con la congregación. Hoy recordaba en la coronilla a los mártires de Barbastro. Nos asesinaron ahí, solo en ese seminario, a 51 misioneros. La congregación podía haber dado marcha atrás, ¿verdad? Sin embargo, su testimonio de fidelidad nos mantuvo también comprometidos, y posteriormente, pues, también se expandió más la congregación. Sangre de mártires, semilla de nuevos cristianos. En ese mar de tribulación, Dios está presente también. Así es. Y con ese mensaje, con esa esperanza que nos da el Evangelio, vamos a culminar el programa de hoy con la parte de ese contemplar. Yo quisiera proponerles para compromiso esta semana también que hagamos esa reflexión de subir nuevamente a la montaña, de subir a la barca y orar a solas para reconocer realmente lo que Dios nos enseña y lo que también quiere para nosotros. Ponemos también en pantalla la oración final para concluir entonces en esta última etapa del programa. Si nos puedes ayudar con la lectura, Álvaro, por favor. Con gusto. Oración. Amado Padre, damos gracias porque, al escuchar tu palabra, nuestra fe y confianza se acrecienta, porque tú nos extiendes la mano, nos sostienes y nos invitas a ir a ti. En medio de tantas sacudidas, temores y dudas nos invaden, que en la oscuridad de nuestras noches encontremos la luz, tu cercanía, tu calma, que podamos sentir con toda seguridad que tú nos salvas con tus tantas muestras de amor misericordioso.
No, no tendremos miedo de subir a tu barca e ir a otra orilla, para encontrarte, para seguir tus pasos y mostrar la grandeza de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Así es. Y bueno, felicitar a los hermanos que en el día de ayer, los hermanos de los pueblos indígenas que ayer festejaron también el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. También anunciarles pues que está disponible el Diario Bíblico 2024. Cúmplelo desde ya para cuando usted haga sus lecciones, te pueda anotar allí día con día aquel mensaje, ¿no? Aquello que le dice el Evangelio y que le propone. También pues recordarles el taller de este sábado, El lado oscuro de las pantallas, que estará organizando la Pastoral Familiar a las 4 p.m. en el Salón Parroquial. Y también, bueno, inicia este domingo nuestra tan esperada novena al Inmaculado Corazón de María. A las 4 de la tarde sale de aquí del santuario la caravana que va a recorrer hasta la cinta costera para regresar y encontrarnos aquí en el santuario a las 6 p.m. para la Eucaristía de inicio. Si usted quiere conocer toda la programación, recuerde seguir las redes sociales de Radio Claret y de Santuario Nacional para que se entere de todo lo que va a haber todos los días. Un gran evento porque ya vimos que somos 2 actividades las que estamos festejando este año. Oiga, si usted no ha comprado su boleto para la tómbola del Inmaculado Corazón de María, ¿qué está esperando? @Iglesia Santuario Nacional y envía su comprobante al 6242-8012. Mañana, una ventana a la cultura a las 11:30 de la mañana y a la 1 p.m. al día. Si vio, está creciendo la programación de Radio Sí, Claret. sí. Nos encanta los esfuerzos de ustedes y de toda la parroquia y de todos los que contribuyen con nosotros, está dando frutos Y realmente. hay una novedad por ahí. Sí, sí, sí. El próximo lunes. ¿Tú lo vas a anunciar? Dale. No, adelante, Ah, padre. el próximo lunes tendremos un nuevo programa a las 7:30 de la mañana, después de la Santa Misa, Café con Fe. Así que vamos a tener este nuevo espacio, va a ser los lunes, los miércoles y los viernes, y vamos a compartir ahí con Marisa, que nos va a guiar en la meditación de la palabra. Bueno, agradecerles que hayan tenido pues la valentía, porque es primera vez que los veíamos por acá, buena excepción de Daniel, por habernos acompañado y por haber hecho esta reflexión. Gracias a los jóvenes por estar presentes también y hacerse sentir en nuestra parroquia. Gracias, Padre Freddy, por compartir también con nosotros este espacio y agradecerles también a ustedes su sintonía esta noche. Recuerde que hay mucha programación en Radio Claret, esté pendiente de las redes sociales para saber y nos vemos el próximo jueves. Buenas Bye, noches, bye. chau, chau. Buenas noches. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet.